Estábamos viendo continuidad. La idea intuitiva era, si ustedes tenían una función definida en algún intervalo de los números reales, vamos a empezar con intervalos abiertos, ¿está? Y abierto. ¿Cuál es la idea de que una función sea continua o no? Digamos que uno la puede dibujar sin levantar el lápiz, digamos. Este sería el intervalo I, en este caso. Entonces, esta función sí sería continua, y por ejemplo, una función así, este es el intervalo I ahora, esta función no sería continua. ¿Está? ¿Por qué? Porque esta de acá la puedo dibujar sin levantar el lápiz, y esta de acá no, dibujo este pedazo y después tengo que dibujar este pedazo. ¿Está? Esa es la idea intuitiva de continuidad. Ahora, ¿cómo se expresa eso? O sea, ¿cómo digo esto? Porque levantar el lápiz no es un concepto matemático. Es, bueno, es esta idea de que si yo tengo un punto, P, y miro su imagen, F de P, si yo muevo un poquito P, o sea, tomo un valor cerca de P, entonces voy a parar cerquita de F de P. ¿Está? Es decir, si arranco cerca de P, voy a parar cerca de F de P. Todo entre comillas, ¿no? También son cosas que no son definiciones formales. Otra manera de expresar esta idea es decir, bueno, si muevo poquito P, se mueve poquito F de P. Si muevo poco P, se mueve poco F de P. ¿Tá? Fíjense que eso es la idea de variar continuamente, es decir, que si yo muevo poco el punto, la imagen se mueve poco también. ¿Tá? ¿Qué tiene que ver eso con lo de los gráficos? Ustedes fíjense que acá, si este es el punto P, por ejemplo, si yo me muevo cerquita acá para la derecha, fíjense, este valor es F de P. Este valor acá es F de P. Pero si yo tomo un punto bien cerquita acá, tan cerca como quiera, va a ir a parar lejos. ¿Tá? Si acá yo tomo un punto Q, este es F de Q, F de P y F de Q están lejos, siempre están por lo menos a esta distancia. ¿Tá? Por más que Q esté bien cerquita de P. Entonces es mentira eso de que si yo me muevo cerquita de P, el valor de F de ese punto me queda cerquita de F de P. De hecho me queda lejos, por lo menos a esta distancia de que es este salto. ¿Tá? ¿Se entiende? Esa es la idea intuitiva de la definición de continuidad. Muevo poco P, se mueve poco F de P. ¿Tá? ¿Dudas? ¿Alguna duda sobre esto? Bueno, entonces No, profe. les pongo la definición formal. Formalmente, se dice así. Agarremos un punto que esté en I, ¿tá? Que esté en el dominio de la función. F es continua en P, si solo si, para todo epsilon positivo, existe un delta positivo, tal que si la distancia de x a p es menor a delta, entonces la distancia de f de x a f de p es menor a epsilon. ¿Tá? O sea, si yo quiero que f de x esté a menos de epsilon de f de p,
me basta con tomar x a menos de delta de p. ¿Tá? Esto a su vez es equivalente, otra manera de decir esto es que, o lo pongo así, sí, solo sí, como venía poniendo, sí, solo sí, para todo epsilon positivo existe delta positivo, tal que f de la bola de centro P y radio delta me queda contenido en la bola de centro f de P y radio epsilon. ¿Tá? O sea, si agarro el entorno delta, el delta entorno de P, y lo transformo por F, me va a parar adentro del epsilon entorno de F de P. ¿Tá? Eso si ustedes lo dibujan, si acá yo tengo P y acá tengo F de P, tomo un entorno de radio epsilon, de F de P, y bueno, tengo que encontrar algún entornito de P, de radio delta, que cuando hago la imagen por F de ese entorno me quede adentro de la banda roja, que es el entorno de F de P y radio epsilon. ¿Dudas? Profe, decir bola o Mm. entorno no es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Ah, ok, gracias. La Esta bola, definición, Yo tengo una esta, duda. ya voy, esperen, déjenme ponerle esto, la bola de centro P y radio delta es lo mismo que el entorno de centro P y radio delta, consiste de los puntos que distan menos de delta de P. En dibujos, acá está P, P menos delta, P más delta. Todo esto que marco acá es la bola o el entorno. Pregunta. Cuando esta hablamos definición, perdón, no, habla vos, habla vos. dale, gracias. Cuando hablamos de bola o entorno reducido, ¿es lo mismo que hablar de bola y entorno? No, cuando hablamos de bola o entorno reducido le agregamos un asterisco y quiere decir que a P lo sacamos. O sea, la bola reducida de centro P y radio delta es la bola de centro P y radio delta menos el punto P. O sea, estamos sacando P. Bien, bien, gracias. Y esa sería la diferencia que tiene con la definición Esa es la de límite, diferencia ¿no? de uno con la otra. Ah, Son, ah. ¿esto qué es? Son los puntos X, tales que 0 es menor que la distancia de X a P, o sea, no le permitimos que X sea P y que sea menor a delta. O sea, es el entorno, esto de acá, pero, ¿qué pasa? Le sacamos, le hacemos una pinchadura acá en el punto P. El punto P lo sacamos. O sea, se podría escribir como el intervalo abierto P menos delta P, unión P, P más delta. ¿Se entiende? Esto igual es una aclaración que no tiene nada que ver con la definición de continuidad. ¿Está? ¿Por qué me preguntan esto? Porque esto tiene que ver con la definición de límite, que obviamente está relacionada con la definición de continuidad. ¿Qué pasaba para la definición de límite? Lo que decíamos es, bueno, el límite cuando x tiende a p de f de x es L, si cuando yo me acerco a p, f de x se acerca a L, pero en p no me importa, que haga lo que quiera. O sea, si cuando yo estoy cerca de P, pero no soy P, f de x está cerca de L, entonces el límite es L, y en P ni me preocupo. Acá es diferente, porque nosotros precisamos saber quién es f de P. ¿Tá? Para la continuidad importa lo que pasa en P. ¿Tá? Por eso no está el 0 acá. ¿Está bien? Pero entonces, ¿cuál es la relación? Digamos, observar. Obvio a partir de la definición es que f es continua en P si solamente si el límite
cuando x tiende a p de f de x, ¿cuánto vale? F de P. Claro, por definición, se dan cuenta directamente a partir de la definición de límite y de la definición de continuidad, sale esta equivalencia. ¿Sí? También esto es equivalente si y solo si el límite, cuando x tiende a p por la derecha de f de x, es igual al límite cuando x tiende a p por la izquierda de f de x, y es igual a f de p. ¿Dudas? ¿Puedes subir un poquito? Bien claro, profe. Bueno, seguimos, entonces. Ustedes- Profe, F es continua si se cumple eso que está allí abajo para cualquier P que esté en el dominio, ¿no? Pues se tiene que cumplir Claro. en todos los puntos. Sí, P, esto es la definición de que F sea continua en el punto P. Ahora, F es continua en un intervalo, digamos, F es continua en todo el intervalo y es continua en I. Si F es continua en P, para todo P en I. ¿Tá? O sea, si a todos los puntos del intervalo les pasa eso, que te mueves cerca de P y f de x se mueve cerca de f de P, entonces decimos que es continua en todo el intervalo. ¿Tá? Pero ustedes acá lo que tienen que darse cuenta es que la definición de continuidad es local, se refiere a lo que pasa cerca de un punto. ¿Tá? Es qué pasa alrededor del punto P. Si me muevo cerca de P, los valores se mueven cerca de f de P. Es un concepto alrededor de P. Después, ¿qué pasa? Si para todos los puntos del intervalo esta cosa se verifica, esta cosa alrededor de cada punto, entonces decimos que f es continua en todo el intervalo. ¿Ok? Claro, no podemos poner solamente que si el límite, los límites laterales son iguales, ya es continua porque en realidad el punto puede estar definido en otro, solamente que sus Pero mirá límites lo que tienden pasa. a otro. Acá te puse la cadena de igualdades, o sea que el límite por derecha sea igual a por izquierda e igual a f de p. Acá en particular Sí, te estoy diciendo que f de p está definido y que coincide con los valores. sí, por eso tiene que estar el FDP. Ahí va. Ahí va. Tiene que estar el FDP, perfecto. ¿Tá? Por ejemplo, ya que estamos, hacemos ese dibujito, este es el dibujito de una función que tiene límite en el punto P. Sí. Esta es una función que tiene límite en el punto P, pero digamos que si yo digo que f de P vale esto de acá, no es continua en P, ¿está bien? Porque si bien los límites laterales coinciden, el valor en el punto no coincide con ellos. ¿Tá? O sea, esta función existe, es más, no le pongo que existe, directamente pongo que el límite cuando x tiende a P es Pri. igual al límite. Me habló Fede, Che, mutense. Están que hace desmuteados. día no hablábamos. Me alegro. Pero f no es continua en P. Porque ese límite, este límite, no vale f de P. ¿Entienden? O sea, existen los dos límites laterales y coinciden, pero no coinciden con f de P, o sea que la función no es continua en el punto P. De hecho, si vos te movés cerquita de P,
los valores van lejos de f de p. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, muy bien. Una pregunta, ahí donde dice límite de x cuando tienda a p por la derecha, ¿no sería p solo? Acá. Abajo. No, no. De hecho, el límite existe. El límite, o sea, esto de acá es igual al límite cuando x tiende a p de f de x. Pero lo que no es f de p. O sea, el límite por la derecha es igual al límite que existe, es un valor L, que lo marco acá, si querés en el dibujito, este es el valor L. ¿Está? Y el límite cuando x tiende a p es igual al límite por la derecha y es igual al límite por la izquierda y es L, pero L es distinto de f de p. Está en una distancia positiva, ¿se entiende? Sí, profe. Bueno, continuamos. ¿Qué pasa? ¿Cómo construir ejemplos de funciones continuas? ¿No? Entonces, ejemplos. Bueno, la función más fácil de probar la continuidad es f de x igual a x, de R en R, la función identidad. F es continua en R, o sea, para todos los puntos, es decir, es continua en P para todo P en R. ¿Por qué? ¿Por qué la función identidad es continua? Porque para cada valor de x se le asocia el mismo valor que f de x. Sí, y entonces, ¿qué tiene que ver eso con la continuidad? Que cualquier límite, o sea, cualquier límite que hagas va a ser igual a f de x. Cualquier límite que hagas de x. ¿Por Que es qué? continua en todos los puntos. O sea, Si me muevo un poquito en el eje X, voy a mover un poquito en el eje Y también. lo mismo, o sea, si te moves poquito en Claro, P, te moves poquito en f de p porque poquito es lo mismo, o sea, si yo me muevo x, f de x se mueve x, porque es lo mismo, o sea, porque f de x es lo mismo que x. Entonces, si yo me muevo cerca de p, f de x, que es hacer lo mismo que estoy haciendo acá, también se mueve poquito alrededor de f de p, ¿entienden? Es directo por la definición. Pero para ser más formales, ustedes me tienen que decir, si yo les doy epsilon, ¿qué delta me devuelven? El mismo. Exacto. claro. O sea, basta tomar delta igual a epsilon. En cualquier punto, ¿está? Es un caso particular donde epsilon, donde el delta, digamos, no depende del punto. Si yo te doy epsilon, no me importa ni en qué punto estoy parada, con el mismo delta me aseguro que voy a ir a parar a ese entorno. Es simplemente porque es la función identidad que está a 45 grados, es una recta a 45 grados, ¿no? Entonces, fíjense, si vos agarrás algo que mide epsilon acá, si esto mide epsilon, esto mide exactamente epsilon también, porque es, o sea, la recta a 45 grados. ¿Entienden? Bueno, pero ¿cuál es que está? F de x igual x, bárbaro. Perfecto. Es continua, muy fácil. Dado epsilon, te doy delta, el mismo epsilon. El tema es que a partir de esta podés construir muchas funciones, es decir, por ejemplo, f de x igual a por x, a un número real, también es continua en R.
¿Por qué? ¿Cómo sé yo, usando que f de x igual x es continua, entonces por qué a por x también tiene que ser continua? No es porque estás cambiando solo la inclinación. O sea, A sería la pendiente de la recta. Sí, sí, Entonces, pero también. decime, tenés razón, pero decime la demostración, o sea, ¿por qué? ¿Cómo podrías demostrar que a por x es continuo? Porque la ¿Vos podrías función A es fijarte en Diciendo el que X límite? es continuo. Claro, que la función A es continua y X también, entonces, tipo, si las multiplicas son continuas. porque lo demostramos para el límite, o sea, recordar lo que habíamos probado, recordar que si el límite cuando x tiende a p de f de x es a, y el límite cuando x tiende a p de g de x es b, ¿tá? Recuerden que entonces el límite cuando x tiende a p de f de x por g de x era a por b, ¿tá? Entonces, el límite, cuando x tiende a p de a por x, es el límite cuando x tiende a p de la función constante igual a por el límite cuando x tiende a p de la función x. Ahora, ¿qué pasa? Esto es a por esto es a por p. ¿Por qué? Porque este valor de acá es p. El límite cuando x tiende a p de la función x es p, el propio punto, y el límite cuando x tiende a p de la función constante es el mismo valor constante. ¿Tá? Bueno, pero esto es f de p. Si f de x es a por x, ¿no? Y esta es la definición de continuidad, que el límite cuando x tiende a p de f de x sea f de p. Una pregunta, o sea que siempre que nos pidan demostrar si una función es continua, no podemos aplicar, por ejemplo, estas transformaciones de límites. Por supuesto, es más, tenés varias maneras. Si a vos te preguntan demostrar que una función es continua, tenés varias equivalencias. La definición epsilon delta, la definición por límite, la definición de que coincidan los límites laterales y coincidan con el valor en el punto. O sea, cualquiera de las formas te sirve y usás la que más te conviene, la que más te quede fácil. Por ejemplo, acá yo usé esta del límite, ¿por qué? Porque yo ya había demostrado que el límite del producto es el producto de los límites. Entonces, como ya sé que la función constante es continua y que la función x es continua, las multiplico, me da continua. Una pregunta respecto a eso. Si yo uso la propiedad que vos usaste ahí en el parcial, ¿tengo que demostrar No, la no. propiedad esa o ya asumo, como la demostramos en clase, que es, o sea, que sirve? Claro, si yo quiero que vos me demuestres que el producto de los límites es el límite del producto, te lo pregunto directamente, ¿tá? Si no, si yo te digo, demostrame que a por x es continua, es eso lo que te estoy preguntando, no tenés que ir todo para atrás, todo el curso y demostrar todo lo que usás, lo podés asumir. Está bien, o sea, yo puedo usar las propiedades que tenga ganas mientras las hayamos demostrado en clase. Totalmente. Dale, gracias. Hay que citarlas cuando uno nombra una propiedad o algo, poner multiplicación de límite, producto de límite o algo de eso. Eso sí, justifiquen todos los pasos, porque fíjense, chiquilines, si ustedes justifican de más, no pasa nada. En todo caso son más puntos, como que es la perfección. Ahora, si no justifican, a mí me queda la duda si lo saben o no, o están fallando, ¿entendés? Yo no le pongo los mismos puntos a la persona que me justifica todos los pasos que a la persona que no me justifica nada. De hecho, si lo leo y me da la sensación que no sabe nada, le pongo 0. ¿Tá? Ustedes justifiquen todo. Todo lo más que sepan, que ustedes demuestren, no les va a jugar en contra. ¿Tá? Y una pregunta, entonces las funciones cuadráticas, por ejemplo, x a la 2, x a la 3, se muestran de la misma forma que son Por continuas. supuesto, también f de x igual x a la 2, x a la 3, x a la n, son continuas en R.
porque es el mismo argumento. Estoy multiplicando x por x. ¿Tá? Entonces, como x es continua y x es continua, x a la 2 es continua. Y como también probamos que la suma de funciones continuas es continua, se deduce que todo polinomio, ¿qué es un polinomio? Es una función que tiene esta forma, a sub 0 más a sub 1 por x, más a sub 2 por x a la 2, más a sub n por x a la n. ¿Tá? Todo polinomio es continuo en R. ¿Tá? Fíjense, ustedes ya deben estar familiarizados. Por ejemplo, esto es el gráfico de x a la 2, pero bueno, si yo hago x a la 2 más 1, es este el gráfico. Después acá tenemos por acá el gráfico de x a la 3. ¿Tá? X a la 4 es como x a la 2, pero un poco más acampanado. Bueno, y fíjense que son todas funciones continuas. Yo las puedo dibujar sin levantar el lápiz. Pero la justificación es porque la función f de x igual x es continua, que es continua trivialmente, pues si muevo poco x, se mueve poco f de x, me da, a partir de los resultados que vimos para límites, que el producto de continuas es continua, la suma de continuas es continua, y el cociente de funciones continuas, si el denominador es distinto de 0, también es continuo. Entonces les voy a poner eso como un ejercicio, porque como ya lo hicimos para límites, lo único que tienen es que adaptar la demostración. Entonces les pongo ejercicio. Sean f y g dos funciones continuas en el punto P. Entonces, f más g es continua en P. A por f es continua en P. Si A es un número real cualquiera. Y f sobre g es continua en P si es g de P es distinto de 0. ¿Está bien? Porque es simplemente aplicar los resultados que vimos para límites para la continuidad. ¿Se entiende? Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Es sobre, tipo, está más arriba. Cuando agarraste epsilon igual a delta, Bien. ¿vos podrías haber agarrado que sean distintos? Porque no me queda claro bien eso. Sí, mirá, si vos me das epsilon, yo te puedo agarrar cualquier delta más pequeño que epsilon. Ahora, lo que no me va a servir es un delta más grande. ¿Por qué? Porque imagínate, si yo agarro un delta que es más grande que epsilon, entonces cuando le hago la imagen, se me va para afuera de la banda roja. Esa no me sirve. Viste que la continuidad es, si vos te das un entorno de radio epsilon, tenés que encontrar un entorno de radio delta que cuando le hagas f va a parar adentro del de radio epsilon. Cualquiera que yo me tome más chico que epsilon cumple eso, que me va a parar adentro del entorno epsilon. Pero si me tomo delta más grande, no. Entendí. Gracias. Siempre que vos tengas un delta que te sirve para la continuidad, cualquiera más chico te sirve, ¿tá? Porque está contenido. Lo que no podés es agarrar un delta más grande. Profe, una duda. Entonces, lo último que vos pusiste lo demuestro con las propiedades que habíamos visto la clase pasada Con contigo. las de límite. Ahí está bien. Y por ejemplo, y en la parte de f más g, si G no es continua en P, ponele, ¿qué pasa ahí en ese caso? No, pero mirá la hipótesis. F y G son dos funciones continuas en Sí. el... Claro, pero ponele que en otro caso aparte, en
Si F es ¿Cómo uniendo continua en eso? P, si F es continua en P y G es discontinua en F de P, ¿tá? Vos fíjate que te pasas, es el límite. El límite, cuando X tiende a P, de F más G en X, esto por propiedad de límites que vimos es igual al límite cuando X tiende a P de F de X más el límite cuando X tiende a P de G de X, ¿verdad? Ahora, si F es continua en P, esto va a ser F de P, ¿tá? Más algo, ¿tá? Pero que algo que no es G de P, porque estamos diciendo que la función G no es continua, ¿de acuerdo? Sí. Entonces te da F de P más algo, que es distinto de G de P, ¿tá? Ahora, F más G en X, esto vale, F más G, perdón, en P, esto vale F de P más G de P. Entonces, para que esto fuera igual, para que F de P más G de P sea igual a F de P más algo, fíjate que se te cancela esto, y G de P tendría que ser algo, o sea, para que la suma fuera continua, se te tendría que verificar que el límite cuando X tiende a P de G de X es G de P. Pero eso es la continuidad de G en P. Claro, y ahí es como que se niega. Tiene que ser igual sí o sí. Claro. Perfecto. Pero siempre, o sea, fíjate que esto que te escribí acá, vos siempre haces eso, plantea el límite, ¿tá? Y podés sacar conclusiones, o sea, ya sea que el límite sea igual a F de P o que no sea igual. Y otra cosa que les quiero decir, este camino que yo hice, que fue, lo demostré para límites y lo uso para continuidad, no es necesario, uno puede demostrar directamente este teorema también usando las definiciones epsilon delta. O sea, lo mismo que hice para límites lo podría hacer acá. Lo que pasa que como ya lo hice para límite, no lo voy a hacer dos veces, pero no hay una única manera de demostrar esto. Si ustedes quieren demostrarlo usando la definición epsilon delta, está perfecto también. ¿Está? Entonces les voy a poner acá sugerencia. Usar los resultados para límites. Para límites. Y challenge. Usar la definición, hacerlo a partir de la definición. De continuidad. ¿Qué pusiste ahí? ¿Cómo? ¿Qué pusiste ahí? ¿Detalles? ¿Qué pusiste? Challenge, desafío. Ah, ok. Bueno, entonces, otra cosa que vieron con Aldo, le pongo recordar también simplemente para repasarlo, es que si F es continua en P y G es continua en F de P, entonces G compuesta F es continua en P. ¿Tá? O sea, si tengo una función continua en P y G continua en F de P, la composición de ambas es continua en P también. ¿Tá? Fíjense, también es muy fácil de darse cuenta por qué. Pues si yo tengo acá P, me voy con F a F de P, y le hago G, y me voy a G compuesta F de P, que es G de F de P, ¿está bien? ¿Qué pasa? Si yo doy un entorno de radio epsilon acá, ¿tá? Este es G de F de P más epsilon, bueno, acá yo encuentro un entorno de radio delta que va a parar por G acá adentro, por continuidad de G en F de P.
Bueno, pero entonces dado este rosado acá, yo le encuentro otro violeta acá, por continuidad de F en P, le encuentro uno violeta que va a parar acá adentro. Entonces el violeta fue para acá y por lo tanto después va para acá. ¿Entienden? Dado epsilon, ¿cómo? Una pregunta, si las dos son discontinuas, ¿se puede decir algo? No. No. Porque te podría justo, imagínate, vos tenés una que tiene una discontinuidad de salto, pero la otra la componés y te aplasta todo, es constante. O sea, la composición te quedó constante, esa función es continua, no importó que en el medio hubiera una discontinuidad. ¿Entendés? Si vos Ahí va, claro, gracias. no, ahí no podés decir nada, depende de O cada sea, caso. claro, o sea, si vos tenés una función que no es continua, pero justo los puntos que usás o el punto que te interesa es continuo, la función final va a quedar continua, aunque Sí, alguna de las dos no porque sea todo esto completamente es conjugada. local. Vos fíjate, si F es continua en P y G es continua en F de P, o sea, solo me estoy mirando en esos dos puntos, bueno, entonces la composición va a ser continua en P. Podría ser que F tenía una discontinuidad en otro punto, no me importa, yo eso no lo estoy mirando. Recuerden siempre que los conceptos de continuidad y límite son locales, o sea, involucran lo que pasa alrededor de un punto P. Lo que pasa lejos no lo estoy mirando. Ah, perfecto. Siempre, por eso es, cuando ustedes piensen en una función continua, ¿dónde? Decime el punto. Una función continua, si vos me decís continua en R, yo sé que en todos los puntos de R, pero en general vos decís, F continua, ¿en dónde? ¿En qué punto? ¿Tá? Porque, por ejemplo, esta función, una función escalonada, en este punto es discontinua, pero en todos los demás es continua. Acá y acá es continua, ¿entienden? Te puedo preguntar algo de esas que, o sea, yo no entiendo, pero tampoco sé si tiene mucho sentido, lo voy a preguntar. Sí, Pero dale. es como que vos podés tomar un epsilon, ponele de cualquier tamaño, ¿no? Obvio. Entonces, ahí, si vos agarrás un punto donde sí es continua, pero Sí, agarrás un epsilon muy grande, y después agarrás un delta muy grande, entonces no te queda continua. O sea, digo, no te queda, ¿entendés? Digo, no sé si me explico. entiendo, pero lo que te estoy diciendo es que no se verifica lo que vos decís, porque mira, vos me dijiste, agarrá un punto donde la función es continua, como por ejemplo este punto P, ¿verdad? Sí. La definición de continuidad, ¿qué te dice? Bueno, mirate el valor f de P, ¿tá? Y dame un entorno alrededor de f de P, cualquiera, vos lo querías tomar grande, ¿no? Sí. Vamos a tomarlo grande, ¿tá? ¿Qué te dice la definición de continuidad? Que para ese epsilon vos me tenés que encontrar un delta alrededor de P, que la imagen por la función vaya a parar adentro de ese entorno. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, entonces mira, yo te agarro este entornito de acá, este entornito alrededor de P, y mira cuál es su imagen. Todo va a parar a F de P. Solo este punto, la imagen es solo este punto, o sea que me quedó adentro del intervalo rojo grande que vos consideraste. O sea, el delta no puede ser de cualquier tamaño. Exacto. El delta no puede ser de cualquier tamaño, pero eso no importa porque la definición te dice, para todo epsilon existe delta, o sea que si vos encontrás un delta ya me alcanza. No importa que haya Y un para delta. límites es lo mismo. ¿Eh? Y para límites sería lo mismo. Siempre es así. Dado epsilon, no, lo hice mal, dado epsilon, o sea, te dan epsilon, vos devolvés delta. Ese es el juego que hay que hacer. Si ese juego se verifica, entonces es continua, o entonces existe el límite. Si ese juego no se verifica, ¿qué quiere decir? Que a vos te pueden dar un epsilon y vos te quedás de manos cruzadas, no podés dar nada, eso no es continuo ni existe el límite. Ahí va. Gracias. Profe, ¿y puedo hacer una pregunta que no me acuerdo, que lo dimos en sexto, pero no me acuerdo bien, que es con continuidad?
Que es que si yo, por ejemplo, tengo una función, ¿no? Que tiene una asíntota vertical, Sí. ¿esa función es continua o no es continua? No, eso te lo digo como a modo anecdótico porque todavía no hemos hablado nada de cuando las funciones se va a infinito, pero una función con una asíntota vertical, por ejemplo, es este dibujo, ¿tá? ¿Algo así me estás preguntando? Sí, pero que tiene una asíntota vertical tanto a la izquierda como para la derecha. O sea que en un punto no existe, pero su límite Por ejemplo, tiende a infinito. Ahí va, exacto. Entonces, varias cosas que me parece importante que distingas acá. Primero que nada, si este es el punto P, para hablar de la continuidad me tenés que decir f de P, ¿entendés? Porque la continuidad es un concepto que te dice qué pasa con los valores, si están cerca o no de f de P. O sea, cuando me muevo cerca de P, si los valores están cerca de f de P. O sea que me tenés que decir f de P. ¿Tá? Para empezar a hablar de la continuidad en P, la función tiene que estar definida. O sea que así con este dibujo no me alcanza, le tendría que dar un valor a f de P, por ejemplo este acá, f de P. O cualquiera, podría ser este, no me importa, pero algún valor le tengo que dar. Pero acá vos ya te das cuenta que no importa el valor de f de P que vos elijas, si yo tomo un entorno, ¿qué pasa? Hay valores muy cerca de P que f de P se me va para afuera de ese entorno. Por lo tanto no es continua, porque no puedo darte ningún delta que me asegure que si yo estoy cerca de P, el f de P me va a caer acá adentro. ¿Te das cuenta? ¿Podría, profe, haber algún P en el infinito que haga que sea continua? ¿Muy lejos? No, porque infinito no es un número real. Bueno, pero... No, pero que tiene... mira, en este caso lo que pasa es que el límite, cuando x tiende a p, de f de x es más infinito, ¿tá? Pero para que la función sea continua, esto tendría que ser igual a f de p, y obviamente esto, como infinito Bueno, por eso, pero... es lo real, no hay manera de definir la función en p para que quede continua. O ¿Y sea, cómo no- se puede arreglar eso? ¿Cómo? ¿Cómo se puede arreglar eso? No se puede arreglar, es lo que estoy diciendo. Mira, esa función no solo no es continua en P, f no es continua en P. ¿En los complejos pasa lo mismo? ¿En todos los campos pasa lo mismo? ¿O los matemáticos buscaron algo para arreglar el tema? Buscamos, pero pará, vamos de a poco. F no es continua en P, sino que no hay manera de definirla en P, no hay forma de definirla en P para que quede continua. ¿Tá? ¿Eso se entendió? O sea que no importa el valor que yo le dé en f de p, no se me va a cumplir la definición de continuidad. ¿Tá? Pues le tengo que dar un valor en f de p para hablar de continuidad en ese punto, y no importa qué valor yo le dé, no se cumple la definición de continuidad. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Sí, sí. Tá. Y después me preguntaban, bueno, ¿hay manera de arreglar, comillas, comillas, a R para agregarle el punto al infinito? Sí hay. No tiene nada que ver con este curso, pero se los muestro. Si yo quiero agarrar R y agregarle un punto que le llamo infinito, ¿tá? Una manera de hacer esto, digamos, una manera buena, consistente, es obtener el círculo. Obtener un círculo. Profe, ¿puedo hacer una última pregunta sobre lo de arriba antes de que continúes con eso? Sí, dígame. Si yo sé que f de p no existe en ese punto, Sí, ¿tampoco es continua? claro, o sea, esto es importante que se entienda. Si la función no está definida en P, o sea, f de P no existe, o sea, no está definida la función en P, P no forma parte del dominio de la función, no tiene sentido preguntarse si es continua o no.
¿tá? La definición de continuidad es para puntos en el dominio de la función. ¿Tá? Porque vos fíjate que la definición de continuidad, te la voy a poner acá, la definición de continuidad incluye la palabrita acá, f de p. O sea que si esto no existe, no existe la definición tampoco. ¿Tá? O sea, se define para puntos en el dominio de la función. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Bueno, R unión infinito, el círculo. Acá le ponemos infinito. Ustedes fíjense que si yo al círculo, piénsenlo al revés, si al círculo le quito un punto y lo corto ahí, lo estiro, me queda R, ¿entienden? Si le saco un punto y luego le hago, piensen que es de goma, el círculo, y lo cortás con una tijera, agarren una bandita elástica, la cortan con una tijera, y hacen así, les queda R. ¿Tá? Pero nada que ver con lo que estamos hablando, ¿tá? Simplemente porque me preguntaron eso. ¿Seguimos? Sí, profe. Bueno, está. Entonces lo que quiero hablar ahora un poco es de la integral, lo que se llama la integral indefinida. Entonces, esto es así. Sea f una función de AB en R, que es integrable en el intervalo AX para cualquier X del intervalo AB. ¿No? Tengo una función integral en un intervalo cerrado AB, que además es integrable en cualquier subintervalo cerrado. Por ejemplo, un ejemplo es una función escalonada. Cualquier función escalonada verifica esto. Cualquier función escalonada. Vamos a dibujar una. Acá está A, B. Tenemos un escalón acá que vale 1. Y hacemos otro escalón acá donde valga 2. ¿Está? Cualquier función escalonada verifica que si yo tomo un valor X, cualquiera, la función es integrable en el intervalo AX. De hecho, su área es el área de este rectangulito. Su integral es ese valor, porque es una función escalonada en cualquier subintervalo, o sea que la definición de integral la tenemos. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, entonces tomamos una función integrable en AX para todo X en AB, como por ejemplo esta, pero puede ser cualquiera que verifique esas hipótesis. A partir de ella, a partir de F, podemos construir otra función F mayúscula, que también va a estar definida en el intervalo AB. ¿Cómo la definimos? Bueno, ¿cuánto vale F en el punto X? Vale la integral entre A y X de F. Es decir, como acá en este dibujo, agarro un punto X cualquiera y mido el área abajo de la curva, pero en el intervalo AX. Obviamente, si acá agarro otro punto, por ejemplo el punto I,
f de i es toda el área rosada esta, porque tengo que hacer la integral entre a e i. Pero para cada punto puedo hacer la cuenta de la integral. ¿Está bien? Esto también se denota a veces la integral entre a y x de f de t de t. Es simplemente una notación. Notación. ¿Para qué se hace esta notación? Para aclarar, porque como acá está la variable x, que es la variable de la función f mayúscula, le llamamos de t a la función f minúscula para no confundir el mismo nombre, ¿tá? Pero es simplemente medir el área bajo la curva de f en el intervalo AX. ¿Se entiende? O sea, voy a copiar este dibujo acá. Fíjense, acá, si este es el punto X, el área que está marcada en roja, eso es el valor de f de x. ¿Entienden? Sí. Yo me perdí un poco, o sea, ¿todo eso es f de x? El área roja es lo que es f de x. Sí. Fíjate, es la definición. ¿Cuánto vale f en un punto x? Bueno, la integral entre a y x de f. En este caso, si f es esta función escalonada, o sea, si f de x es 1, si a está entre x y c, vamos a decir que este es el punto c, y 2, si c es menor que x, menor o igual que b, o sea, si esta es la función f minúscula, entonces la función f mayúscula es la que está dibujada acá. ¿Cuánto vale en x? Bueno, el área de esta región. Y también va a ser una función partida a f grande, porque si el x está entre c y b, tenés que agregar, sumar, o sea, el área que tenés ya definida entre a y c por 1, o sea, en este caso, más el área de entre c y x. Perfecto, pero justo eso es lo que quiero ver. Miren la magia que pasa acá. A ver acá, miren esto. Qué tremendo. ¿Tá? Miren esto. Vamos a calcular explícitamente cuánto vale la función f de x. F mayúscula de x, ¿está? Bueno. Si x es un punto que está entre a y c, va a ser base por altura. O sea, va a medir x menos a, que es la base, por 1. O sea, vale x menos a si x está entre a y c. ¿Están de acuerdo? Para cualquier x entre a y c, f mayúscula de x vale x menos a. Ahora, si el punto pasa a estar acá, si este es y, por ejemplo, f de y ya va a ser toda esta área más toda esta área. O sea que si el punto x está entre c y b, esto vale vale c menos a, por 1, que es la altura, no lo pongo, más y menos c, x menos c, por 2, esto si x es mayor que c y menor o igual que b. ¿Está bien que esa es la fórmula para f de x? Porque si estoy en un punto que está en este intervalo, en el intervalo c y b, tengo que hacer esta área que mide c menos a, más esta área que la base es x menos c por 2. ¿Bien? ¿Eso no es y menos c? Es una variable, esto es cualquier x entre c y b. Claro, Como claro. estoy haciendo f en x, tengo que decir dónde está x. ¿Más preguntas? En la de abajo no es sí, profe. Pusiste. Ah, no, está bien, redefiniste con X, está, entendí.
No, escuchen. Esto que puse I acá, acá ¿por qué puse I? Porque ya X lo dibujé acá, no voy a poner X, que es otro punto, le pongo I. Pero cuando lo pongo acá, es cualquier punto, o sea, si yo quiero hacer F en un X que esté entre C y B, ¿cuánto me va a dar? Es esta cuenta de acá. Yo quiero saber cuánto vale F en X. Vos decime dónde está X y yo te digo cuánto vale F. Esa es la definición de función. ¿Sí? ¿Están de acuerdo que esto vale F para cualquier... Acá ya definí F grande, F mayúscula, en todo el intervalo AB. Porque la definí entre A y C y después entre C y B. Voy a seguir emprolijando esta cuenta, entonces F de X vale X menos A, si A está entre X y C, y después vale 2X menos C menos A. Esto es para C menor que X, menor o igual que B. ¿Sí? Profe, Sí. o sea que si F mayúscula crece como que uniformemente, ¿sabes que F minúscula es continua? No sé, no entendí bien qué me quisiste preguntar, pero pará, antes de sacar conclusiones generales estoy mirando este ejemplo, o sea, F minúscula es la función escalonada, esta, vale 1 y 2, ¿tá? Y la F mayúscula me vale esto, porque calculé directamente el área, hice base por altura más base por altura, ¿tá? ¿Están de acuerdo? Sí. Miren esto, observar. ¿Cuánto vale el límite cuando X tiende a C por la izquierda de F de X? ¿No vale 2? Por la izquierda, por la izquierda. Ah, vale 1. 1. 1. ¿No, chiquilines? Vale C menos A. Bien, C menos A. Vale C menos A, porque la función F de X es X menos A. Cuando X tiende a C, vale C menos A. ¿Y cuánto vale el límite cuando X tiende a C por la derecha de F de X? ¿Lo mismo? ¿C menos A? C menos A. ¿Y cuánto vale F en C? F en C, voy a hacer la cuenta más abajo. F en C, por definición, es la integral entre A y C de F. Vamos acá al dibujo de F. ¿Cuánto vale F en C? F grande en C. Lo C mismo, menos C A. menos A. C menos A, ahí va. ¿Cuál es la conclusión? Es continuo en C. F grande, conclusión, F es continua en C. ¿Por qué es tan tremendo? Porque fíjense que aunque la función f chica no lo era, f chica no era continua en C. Sin embargo, al tomar la integral, sí me quedó continua en C. O sea, al tomar la integral indefinida, sí me quedó. Entonces, f es continua en C a pesar de que la f chica no lo era. ¿Entienden? Miren, y les voy a explicar por qué pasa eso.
Bueno, que la función f chica no es continua en el punto C, está claro porque los límites laterales no coinciden, ¿de acuerdo? Sí. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué cuando yo tomo integral, que estoy mirando área, me pasa a ser continua la función en el punto C? ¿Qué pasa cuando yo me paso de un lado para el otro del punto C? Ustedes fíjense que el área de este rectangulito que estoy agregando, ¿cuánto mide? Mide epsilon, que es la base, por 2. Si esta distancia de acá mide epsilon, ¿tá? El valor de f de x, o sea, la diferencia, lo que estoy agregando es 2 epsilon. Y 2 epsilon es tan chico como yo quiera, si epsilon es chico. O sea que el valor este, que sería f en C, f grande en C, esta área, toda esta área, cuando me muevo poquito para la derecha de C, se mueve poquito. El valor de f chica no, pega un salto de largo 1, pero el valor de f grande apenas salta 2 epsilon, porque es un triángulo muy finito, un rectángulo muy finito, ¿entienden? Es decir, aunque la función f chica salte, tenga una discontinuidad de salto, o sea, salta 1, la función de área, si me muevo poquito cerca de C, no salta 1, salta apenas 2 epsilon, porque lo que estoy midiendo es área. Un triángulo muy finito tiene área casi 0, un rectángulo, perdón. Un rectángulo muy finito tiene área casi 0, porque si la base es muy pequeña, la base multiplicada por 2 es muy pequeña también. O sea, vas a dar la cantidad que vos quieras porque te puedes tomar el epsilon que vos quieras, ¿no? Si te lo tomas muy chiquito, el área va a saltar chiquito. Exacto, pero la continuidad ¿qué es? Es que si vos querés que salte menos de epsilon, elegime delta. Bueno, acá el delta sería epsilon sobre 2. O sea, si yo tomo epsilon sobre 2, la diferencia me está quedando epsilon, ¿entendés? También la diferencia es que en este caso podés acercarte tanto como quieras a C menos A, o sea, a F de C, en cambio en el otro momento tenías un K, bueno, en este caso, una diferencia que te queda fijo. Claro, es eso exactamente. Para f chica hay una distancia fija que siempre vas a encontrar un punto tan cerca de C como vos quieras, que los valores difieren de 1, y para la integral indefinida no, porque por más que vos te pases para la derecha de C, que sería el punto raro, por más que vos te pases para la derecha, en área estás agregando algo insignificante. Porque si la base es insignificante, base por altura, que la altura está fija, insignificante por fijo es insignificante. ¿Entienden? Bueno, esto, tremendo, que digamos, cuando tomo integral indefinida se continuiza. Miren, vamos a graficarla, que está bueno eso también. Vamos a graficar f grande. ¿Cuál es el gráfico de f grande? Uy. Quedaría como un salto dependiente en C, ¿no? Sí, ahí va, un salto dependiente nomás, porque salto Sí, sí. no es, un cambio Claro. dependiente. Si esta está C, esto era x menos a, o sea que arranca con pendiente 1 a 45 grados, y acá pasa a tener pendiente 2. Este es el gráfico de f grande de x. Pasó a quedar continua en el punto C. ¿Está? Es x menos a para x entre C y A, en A vale 0, fíjense. Y después vale 2x, ¿cómo era? 2x menos C menos A.
Entonces, digamos, el gráfico de f, acá tienen el gráfico de f chica, es una función escalonada, tiene una discontinuidad, y el gráfico de f grande no, es una función lineal a trozos continua, o sea, esta la dibujo perfectamente sin levantar el lápiz. ¿Sí? Perdón, ¿por qué es lo de la pendiente? Porque la pendiente de esto es 1, viste que la pendiente de la recta es el coeficiente que multiplica por x. Ah, bien. Y la Gracias. pendiente de esto es 2. Bueno, pero lo que está buenísimo es que esto no tiene nada que ver con este ejemplo. Es decir, no es que no tenga nada que ver, pero no es una casualidad porque la función f chica era una función escalonada. Esto pasa siempre. Es decir, teorema, sea f de AB en R, una función integrable, cualquiera, o sea, no le pido que sea continua, simplemente integrable, en cualquier subintervalo, y consideramos la integral indefinida, f de x, o sea, la función f de AB en R, definida por f de x, es la integral entre a y x de f. Entonces, f es continuo en todo el intervalo AB. ¿Puedo hacer una pregunta sobre esa integral? Sí. Entonces, en cualquier caso, si yo hago la integral de una función, ya sea escalonada o definida en un intervalo, esa integral va a ser continua. Exacto, vos fíjate que a la función f chica, a la función de la que parto, le pido solo integrable, no le estoy pidiendo que sea continua. Agarrá cualquier función que sea integrable. Entonces, la función de área bajo su curva es siempre continua, o sea, independientemente de que la función lo sea o no. ¿Entiendes? Eso es lo que está buenísimo de este teorema, es decir, por ejemplo, mira, te hago otro dibujo, que no es escalonada ni nada, pero por ejemplo que la función f, voy a graficar acá y igual f de x, la función f minúscula, es algo así, tiene una discontinuidad acá, acá otra, este es el intervalo AB. ¿Está? Bueno, cuando vos grafiques la función f de x, si ahora yo quiero graficarlo, voy a hacer en otro color, quiero graficar y igual f de x, me va a quedar continua. En 0 siempre va a valer 0, porque es la integral en un punto, se arranca de 0, arranca a crecer acá, después en este punto crece un poco menos, porque le estoy sumando, pero sigue creciendo, nunca decrece esta. Crece, siempre crece, porque siempre estoy sumando áreas positivas. Crece, hasta B continuamente. Profe, no me molestia. ¿Le puedo pedir que explique lo de epsilon de vuelta? Sí, allá lo explico. Pero digo, por más que f minúscula tenga discontinuidades, siempre que sea integrable, la función f grande les queda continua. Te explico lo de epsilon entonces que me pediste. Este teorema es cierto siempre, lo demostramos la clase que viene porque hoy queda poco tiempo y puedo explicar dudas, pero vale siempre. ¿Qué pasa con lo de epsilon? Lo de epsilon es esto, si ustedes agarran, o sea, la razón, les voy a poner así, la razón de esto es que un rectángulo finito, pero en el sentido del grosor, finito, o sea, poco grueso. Un rectángulo finito tiene área muy chica. Cuanto más fino,
más chica su área. ¿Está? ¿Entienden? Si yo tengo un rectángulo, no me importa, aunque sea larguísimo, larguísimo, larguísimo. Si es muy finito, el área es muy chiquita. ¿Por qué? Porque si esta es la altura h, vamos a ponerle A. Si esta es la altura A y la base es B, ¿está? El área del rectángulo es A por B. ¿Está? Pero ¿qué pasa? A, por más grande que sea, no importa, imagínense que A es 58.000. Si B es 58.000 sobre 10 a la 10, ¿está? O no, más, sobre mucho más, 58.000 sobre algo enorme, entonces A por B es 1 sobre enorme. Esto es chiquísimo, chico, muy chico. ¿Entienden? Dada una altura que ustedes quieran, de rectángulo, larguísimo, existe una base tal que me deja el área tan chica como yo quiero. Profe, ¿por qué 1? Si no se multiplica. A por B, 58.000. Ah, perdón, enorme. A por B, 58.000. Perdón, 1 sobre 58.000. Puse mal acá, esperen. Cualquiera. Si A es 58.000 y B es 1 sobre 50, es 1 no, es épsilon, lo voy a poner así, épsilon sobre 58.000. Disculpen, escribí cualquier cosa. Entonces, el área es épsilon. Esto es lo que quiero decir, ¿entienden? Que si, no importa cuán largo, re largo el rectángulo, existe una base, ¿tá? Que es tan chica que el producto queda chico. Es decir, si ustedes quieren que el área sea menor a épsilon, tomen la base épsilon sobre la altura, o sea, épsilon sobre A. Es decir, que largo, un triángulo, un rectángulo larguísimo, por una base épsilon sobre larguísimo, me da épsilon, que es chico. Tan chico como quieras. Si querés que sea tan chico como épsilon, bueno, toma épsilon sobre larguísimo para la base. Pero eso es exactamente la continuidad de la función f grande. ¿Por qué? Porque para la función f grande, ustedes imagínense que tienen acá, este es y igual f de x, es el gráfico de la función f. ¿Tá? La dibujo con una discontinuidad. Pero para la función f grande vos estás midiendo área, o sea que estás midiendo esta área en este punto, y si me muevo un poquito para la derecha, estoy midiendo un rectángulo tan finito como yo quiera. O sea que si el rectángulo es bien finito, la diferencia entre esta área y sumarle el área del rectangulito chiquito finito es muy poca. O sea que f de c más h está bien cerca de f de c. Y esa es la continuidad de la función f grande. Si yo me muevo cerquita de c, los valores f en c más h también cerca de f de c, ¿entienden? Sí, profe. O sea, la razón de que el área no salte es que el área, tenés que tener en cuenta que estás multiplicando por la base, y la base es tan pequeña como vos quieres. Más dudas. Tengo una duda en la observación sobre el resultado de los límites. Si me explicas de vuelta eso. La observación. ¿Esto? Sí, eso. Está. Que la función f grande tiene esta fórmula, ¿lo entendés?
Sí, lo entiendo. Está bien. Bueno, entonces, ¿cuánto vale el límite cuando x tiende a c por la izquierda de f de x? Cuando es el límite por la izquierda, vos tenés que considerar los valores menores a c. Ahí sustituiría, entre comillas, x y me queda c menos a. Ese sí. Tal cual. Está, y acá lo mismo, pero sustituís en esta fórmula, porque para la Ah, derecha... queda 2c menos c, me queda c menos a. Ahí va. Muchas gracias. Mira. ¿Más dudas? Bueno, si no hay más dudas, nos vemos mañana. Tengo una pregunta, perdón, Dale. que quería, no quiero distraer, no quiero entrever a nadie, pero por lo que habías dicho acá, justo en estas dos grafiquitas que dibujaste, en esas Sí. que tenías ahí, dijiste que siempre sube, ¿no? Siempre como aumenta f de x, ¿no? Sí. Siempre y cuando la función integrable no tenga una partición que esté por debajo del eje. Ah, claro, es porque estaba haciendo el dibujo que corresponde a esta gráfica. Claro. Si vos tenés una parte que esté por debajo del eje X, Me tendrías va a pendiente empezar a negativa. restar, me va a empezar a restar y ahí va a bajar. Sí, tal cual. Ahí va. Pero siempre todo unido, una sola línea. va a ser. Siempre todo unido por este teorema que Por lo lo vamos del a área tan chiquita como... Ahí va. Está. Entendí, gracias. ¿Y esto se puede usar en un ejercicio? ¿Cómo sería un ejercicio de esto? En un parcial, por ejemplo. Uf, ni te digo la cantidad de ejercicios que se me ocurren. De cualquier manera, yo que sé, por ejemplo, te pueden dar el gráfico de f chica y preguntar cuál sería el gráfico de f grande, o te podrían dar el gráfico de f chica y preguntarte sobre el límite de f grande, o te pueden directamente preguntar que demuestres esto, o sea, la continuidad de f grande dada la función f chica, no sé, lo que sea. Está genial, gracias. Lo que Chao. Chao, profe. Nos vemos.